Perfecto, ahora sí, buenas tardes, buenas noches en realidad. Es un gusto compartir con ustedes esta primera tutoría de la asignatura 5437 y el orden que vamos a tener para esta primera tutoría sería el analizar o revisar eh, el documento de la orientación académica y de tal manera que podamos pues observar qué es lo que la asignatura les está demandando. Luego vamos a ver las instrucciones de la primera tarea por si existe alguna duda con respecto al trabajo que deben de llevar a cabo. Y por último, podemos eventualmente abordar eh, propiamente lo que es el insumo teórico del capítulo número 1 de la unidad didáctica. Bien, ok, iniciando con, voy a compartir, vamos a ver por acá, bien, iniciando con la orientación académica, yo sí quisiera decirles que muchas veces sobre todo cuando ya se es estudiante regular de la universidad, ya así, cuando ya somos estudiantes medio viejillos o viejillas de la universidad, propiamente dicho, eh, y nos llega este documento de orientación académica, tendemos, mm, tendemos a obviarlo todo menos el cronograma. Entonces, el documento, a partir del momento en que lo tenemos en la mano, simple y sencillamente, se obvia y nos vamos al cronograma y vemos a ver qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que hay que hacer en la asignatura. Si tiene exámenes, si no tiene exámenes, si tiene algún trabajo en grupo o no tiene trabajo en grupo. Entonces, no se le da el valor que realmente este documento tiene. Yo les digo, estudiantes, léanlo todo y léanlo ojalá con lupa, léanlo entre líneas, porque este es un documento que tiene información sumamente valiosa, que tiene el norte de lo que va a ser esa asignatura. Em, a nivel de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, las orientaciones académicas tienen una misma estructura. Eso es una gran ventaja. Y lo primero pues que vamos a encontrar es la introducción, donde se nos va a describir qué, qué contenidos vamos a desarrollar a través de la asignatura. Y ya desde ahí podemos ir entendiendo con qué nos vamos a topar. Esta es una asignatura de lo que se llama generales o humanidades y por ende, pues es llevada por mucha estudiante que es de primer ingreso y por eso es que es tan importante que le demos ese lugar al documento. Véalo que el mismo documento habla de que en primer lugar va a haber un análisis de género. Ahora bien, para poder hacer un análisis de género en el arte contemporáneo, tenemos que tener primero muy claro qué es género, ¿m? ¿Qué es género y qué implica el género? Es un tema sumamente vasto, al rato hasta controversial, al rato hasta mal entendido realmente, y tenemos que tenerlos muy claro. Inclusive tenemos que tener muy clara hasta nuestra posición con respecto a ciertas aristas
que nos presenta el tema para luego, para después poder, ahora sí, trasladarlo a, en este caso, el multiculturalismo y el arte contemporánea, que es que son las variables que al fin y al cabo engloban esta asignatura. Ujú. Ok, entonces, después de que estamos hablando de género y vea lo que se habla de su representación desde las prácticas artísticas, es muy difícil poder tener una mirada crítica del género eh, en una práctica artística si no tenemos mm, claridad tanto del concepto y de todo lo que implica, porque implica muchísimas aristas, como de mi posición personal ante el tema. Eh, Vean que desde la introducción ya nos está hablando del género como una construcción social y cultural. Entonces, eh, si yo de verdad leyera este documento, como les estoy diciendo, yo podría pensar, y no tengo, qué sé yo, no tengo ningún conocimiento profundo al respecto de la temática, quizá lo que he oído nada más, y ahí me hablan del género entendido como una construcción social y cultural. A partir de ahí ya yo podría estar, bueno, ¿con qué se come esto? ¿Qué significa esto? Por eso es que es tan importante. Bien, este, y desde esta introducción, pues se nos vienen a nombrar algunas artistas que cuestionan esas normas de género, que las han cuestionado a través del arte. Entonces, eh, si yo no tengo claras las normas de género, no voy a tener claro qué es lo que cuestionan. No voy a tener clara la representación que hacen en sus obras de arte. ¿Y por qué? ¿Y por qué se coloca una persona en tal posición o una persona en tal otra? Los colores, las difusiones, las imágenes, no se va a tener claro. Muy bien. Eh, Vean que también acá se habla de lo tradicional de lo femenino y lo masculino. Para poder entender el género, tenemos que entender cómo establece la cultura el género desde lo femenino y lo masculino e inclusive su diferencia con el sexo. La diferencia entre sexo y género, que son dos cosas diferentes. Muy bien. Y viene acá a hacernos también reflexión sobre el patriarcado. Viene a hablar de miradas prácticas que no solo desafían la mirada patriarcal. Entonces, yo quiero entenderlo por fuerza, tengo que iniciar desde el patriarcado para ir comprendiendo de dónde se desprende este término del género, todo lo que conlleva, por qué lo conlleva y poder ahora sí llevarlo y aterrizarlo tanto al multiculturalismo como al arte. Ok, este, desde el multiculturalismo, de hecho, eh, Costa Rica hace una reforma a su constitución política y establece el primer capítulo de la constitución política como una república multicultural y pluriétnica. Entonces, tenemos que darle ese lugar al multiculturalismo e igualmente entender a qué hace referencia.
Ok. Eh, y desde el arte también se viene se viene a reflejar en muchas de las ocasiones esas violaciones a los derechos de las personas por su cultura, por su etnia, por su raza. Entonces, por eso es que la asignatura viene a abarcar tanto el género como el multiculturalismo en el arte contemporáneo. Ok, continuamos y les invito de verdad a leer con detenimiento desde el puro principio este documento. Es la Biblia de la asignatura. En la descripción de la asignatura, pues se va a encontrar eh, igual un poco qué vamos a abordar y cómo la vamos a abordar eh, en el cuatrimestre. Los objetivos, muchachas, muchachos, vean, los objetivos son básicos, son imprescindibles. Los objetivos vienen a establecer el norte, la brújula de la asignatura. Tanto los contenidos como cada una de las unidades, como las tareas, todo tiene que responder a los objetivos. Todo tiene que responder a los objetivos. Entonces, si yo vengo y me encuentro, no sé, voy a, voy a inventar. Yo vengo y me encuentro en una de las unidades un documento y que me viene a hablar de, no sé, cómo hacer una lasaña. Y la unidad trata sobre eso. Y usted llega y dice, pero qué raro, ¿cómo? ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué este tema tan extraño? ¿Verdad? Y tal vez no se encuentra enlazado con nada de las temáticas propiamente dicho, de los contenidos propiamente dicho de la asignatura. Eso es algo que usted puede hasta pelarlo, pero como el estudiantado no lee este documento, no le da la importancia que el documento tiene, y muchas de las veces podría apelar y podría hacer valer la defensa de sus derechos de estudiante y no lo hace por lo mismo. Entonces vean cómo estos objetivos vienen a hablar, el primer objetivo, de la situación histórica de los derechos humanos y de los derechos culturales. Entonces, tanto la lectura como la tarea, como la unidad, como todo, debe de girar alrededor de la situación histórica de los derechos humanos. Eh, este, respondiendo a el primer objetivo. Para el siguiente objetivo tenemos que, vamos a analizar y a clarificar los conceptos teóricos de género y de multiculturalismo para poder entender eh, ambos conceptos dentro del arte. Si no, no logramos ubicarlo. Luego, para el tercer objetivo, vamos a analizar las diferentes manifestaciones artísticas, pero en relación al multiculturalismo, a las teorías feministas y a la diversidad sexual. Y el último objetivo es el análisis ya, ahora sí, de representaciones y manifestaciones artísticas. Pero recordemos que no son manifestaciones artísticas cualquiera, sino son manifestaciones artísticas que eh, visibilizan eh, esas luchas por
por los derechos en diversidad sexual, por los derechos en los derechos, por ejemplo, de las mujeres, desde el género, desde el multiculturalismo, de una u otra forma son gritos a la sociedad de defensa de esos derechos y de defensa ante tantas situaciones de violencia en las que hemos estado involucradas e involucrados. Para los contenidos de la unidad uno tienen que responder a el objetivo número 1 de la orientación y así sucesivamente los contenidos de la unidad 2, de la unidad 3 y de la unidad 4. Tienen que estar concatenados, tienen que tener completa y total relación. Para la metodología de la asignatura, vean, algo sumamente importante y vean que está en negrita y es que toda consulta debe realizarse a través de la plataforma. Por favor, en la plataforma tienen dos vías, el foro de dudas o el correo interno de la plataforma. Eh, a mí han habido estudiantes, todos los cuatrimestres siempre tengo una o un estudiante que me escribe a mi correo personal. Yo no les contesto. De una vez les digo, no lo contesto. Por favor, las dudas en la plataforma. Y es atendida 4 días a la semana. Bien. Entonces, algo muy importante que deben de tener claro y es que según el Reglamento General Estudiantil, que esa es la Biblia del estudiante o de la estudiante durante toda su carrera en la UNED y debe de manejarla, debe de conocerlo. Vea, es algo que tiene que tener ahí o en el escritorio de la computadora o en físico a la par suya, porque ahí están todos sus derechos como estudiante, pero también todas sus obligaciones y hasta las faltas en las que se puede ver usted involucrado o involucrada eh, y cuáles podrían ser las sanciones. Conozcan el Reglamento General Estudiantil. El reglamento habla de que el, el personal docente tiene 48 horas para responder las dudas. Bueno, a veces por diversas razones tal vez se nos puede ir un poquito más de tiempo en responder, pero por reglamento son 48 horas. Entonces, nos hemos encontrado muchas veces que si el estudiantado tiene que entregar una tarea no sé, el domingo y empieza a hacer su tarea muy tarde y hace una consulta el sábado acerca de la tarea y la persona docente no ve esa consulta hasta el lunes, ya no le pudo aclarar la duda para el trabajo, para la tarea. Y muchas veces, pues, el estudiantado se molesta, se enoja, hasta eleva a otras instancias la situación y perdón, pero es que hizo muy tarde su consulta. Entonces, sepan que se cuenta con 48 horas para responder. Si tienes duda, Yelin Morales, con mucho gusto, nada más me interrumpes. Ok, continuamos. Eh, Lean todo esto, como les dije anteriormente, aún así yo voy a ir avanzando. Acá van a encontrar ustedes una guía para realización de línea del tiempo porque una tarea de una de las unidades es una línea del tiempo
Y van a encontrar también una guía para realización de ensayo, porque igualmente una de las tareas es un ensayo. Entonces ahí se les explica. Materiales y recursos didácticos de la asignatura. La asignatura cuenta con una unidad didáctica que se llama Género y Multiculturalismo en el Arte Contemporáneo y tiene algunos otros documentos ahí que vienen a complementar todo el aprendizaje de ustedes. Muy bien. Continuamos el PAD, que es un recurso con el que ustedes pueden contar. Eh, y acá pues está las condiciones para accesar al PAD. En Onda UNED, vean, esta es una de las asignaturas que más apoyos le ofrece al estudiantado. Les facilita 3 programas de radio. ¿Mm? Este, algo muy importante que quede claro. Estos programas de radio no es que en ellos se va a tomar el capítulo 1 de la unidad didáctica y vamos a explicarlo. No, estos programas de radio vienen a trabajar sobre temáticas que le van a ayudar a usted como estudiante a entender de una manera mucho más profunda los tópicos de la asignatura. Temáticas que pueden estar enfocadas hacia realidad nacional o internacional, inclusive. Entonces, de verdad yo les insto para que aprovechen estos recursos que la universidad les facilita. Como ustedes podrán ver, acá el mismo sábado 1 de agosto hay 2 programas. Estos 2 programas no son el mismo. Es una grabación totalmente diferente. Entonces, de verdad ustedes pueden aprovecharlo. Estos programas, estos son transmitidos por Radio Nacional. Igualmente, estos mismos programas, los mismos, los pueden observar en estas fechas por Facebook, por la página oficial de Onda UNED, la página oficial de Facebook de Onda UNED. Igualmente los pueden escuchar por Radio Onda UNED en estas fechas. Entonces, vean que tienen muchas opciones. Además, se les facilitan 2 videoconferencias. Estas videoconferencias vienen igualmente a trabajar temas que coadyuvan en el entendimiento de la asignatura. Las videoconferencias tampoco son para, para abordar el contenido del capítulo tal de la unidad didáctica, no. Son temas más generalizados, pero que les van a venir a ayudar a tener mayor profundidad. Vean ustedes que las videoconferencias se van a llevar a cabo en estos 2 días, son sincrónicas, o sea, ustedes pueden entrar a esta hora en los enlaces que están en la plataforma para que puedan escucharlas y participar inclusive. Algo importante es que las videoconferencias, al igual que las tutorías, quedan grabadas y luego se les sube el enlace a la plataforma para que ustedes, pues si no lograron ingresar, puedan escucharlas y observarlas. Vamos al cronograma
de la asignatura y en el cronograma pues está bastante clarito cuándo hay una cosa, cuándo está la otra, cuándo son las tutorías, las videoconferencias, los programas de radio. Esta asignatura tiene una única prueba ordinaria. Ujú. Y se va a llevar a cabo el 6 de agosto. Para que por favor lo tengan lo suficientemente clarito. La matrícula del examen de reposición no eh, es en esa fecha, pero todavía no se tiene cuándo, la fecha exacta en la que se aplica. Entonces, para aquellas personas que vayan a requerir hacer examen de reposición, por favor, tienen que estar al tanto. Luego, eh, pues la evaluación, ¿verdad? De los aprendizajes, en donde vamos a encontrar la distribución de puntaje o el valor de cada una de las actividades. Tenemos las normas de redondeo, la aprobación de la asignatura, que es con un 7. Algo muy importante, me voy a devolver un momentito acá. Para esta prueba ordinaria, eh, existe la posibilidad de que la persona que no pueda llevar a cabo la prueba ordinaria en el día y la hora en que ahí se estipula, eh, haga lo que se llama el examen diferenciado o la prueba especial. Este examen diferenciado o prueba especial no es el examen de reposición, que quede claro, pero sí hay condiciones muy específicas para tener, por decirlo así, el derecho de poder hacer esa prueba. ¿Cuáles son esas condiciones? Que el día y la hora en que la prueba se aplica le choque con alguna otra actividad académica, con otro examen, por ejemplo, que por condición de enfermedad debidamente evidenciada con documentos, se haga ver que él o la estudiante pues en esa fecha no está o no estuvo en condición de hacer la prueba o por muerte de familiar en primer grado de consanguinidad. Entonces, para que sepan que también tienen ese derecho. Muy bien, y continuamos. Aquí está la norma de redondeo. Aquí está, bueno, la prueba ordinaria como tal, un poco más desglosada. eh, y la prueba de la que les acabo de hablar, que es esta prueba escrita diferenciada. Acá aparece únicamente por choque de examen con otra asignatura o choque de alguna actividad académica con otra asignatura o porque las personas guarden los sábados por práctica religiosa. Vienen estas dos opciones, nada más, pero pues la prueba, pero de obviamente si se está en una condición de salud o se está en una condición de muerte de alguna persona en primer grado de consanguinidad, pues también se contempla. Acá está la reposición, que era de lo que ya les había hablado. Y acá van a venir a encontrar una generalidad de las tareas que tienen que llevar a cabo. Entonces, a partir de aquí, ustedes van a poder observar a partir de estos cuadritos la generalidad de lo que se les va a pedir. Ujú. Imagínense que, bueno, ustedes tienen ya la unidad didáctica y perfectamente pueden ir
leyendo, si tienen el chance, ¿verdad? Si tuvieran la oportunidad, pueden ir leyendo la unidad didáctica e ir adelantando entonces con la lectura para cuando ya se les van abriendo las unidades una a una, pues que puedan ya llevarlas a cabo. Entonces, acá van a encontrar la estructura de la presentación de la tarea. Estos cuadritos son muy importantes porque en las consignas ya se asume que esto ya fue dado. Entonces no se les va a dar, no se va a escribir, bueno, la estructura de la presentación de la tarea va a ser tal y sí se agrega, pero eh, acá viene mucho más. Por ejemplo, en las consignas de cada una de las unidades va en lo que son los lineamientos generales o el formato. De ahí va a decir que en la unidad didáctica viene el formato, cómo debe ser presentado. Entonces, tenemos que definitivamente revisar esto para entender que por lo menos esta primera tarea debe de llevar este formato. Vean que es muy importante. Por ejemplo, acá es claro en decir que la portada, la justificación, conclusiones y referencias deben de llevar este formato, pero que la línea del tiempo se lleva a cabo libremente. Entonces, la línea del tiempo no tiene que ir con tipo de letra Times New Roman 12, por ejemplo, porque es de formato libre. Entonces, es muy importante que lean esto para que entiendan qué partes de los trabajos van bajo tal formato y qué parte de los trabajos van bajo tal otro formato. Acá tenemos nuevamente el del cuento, el ensayo y etcétera. Bien, horario de atención de la cátedra. Yo les voy a solicitar, por favor, si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna disconformidad, que tienen todo el derecho de tenerla, eh, con respecto a alguna nota, o yo por un error humano perfectamente puede darse que les califique mal una tarea, que me faltó agregarles puntos en el examen, yo qué sé, ¿no? Por favor, escríbame a mí, yo me fijo, veo a ver qué pasó. Ahora bien, si ustedes no están de acuerdo con la respuesta que yo les dé, entonces pasen al siguiente paso, pero sigan el debido proceso. Muchas de las veces, yo sin darme cuenta, entran al recurso de apelaciones, recursos de revocatoria, que le llega directamente a la encargada de la cátedra y la encargada de la cátedra con 400.000 cosas que tiene que hacer. No es que yo no las tenga que hacer, pero es mi deber como docente en primera instancia resolver la situación. Ya si yo desde mi deber como docente no lo resuelvo, pues entonces sí, ahí podemos irnos a elevarlo. Y muchas de las veces no sabemos cómo elevarlo. Entonces usted dice, uy, pero ¿y cómo hago para localizar a la encargada de la cátedra, a doña Gabriela Villalobos, que es la encargada? No sé cómo localizarla, o yo he llamado por teléfono, no me contestan, yo qué sé, ¿no? Aquí está. Ustedes se van a su entorno estudiantil y de ahí van a encontrar a mano izquierda estos recursos de revocatoria, lo cliquean y crear recurso de revocatoria y acá van a crear ese recurso de revocatoria. Ella, la encargada de la cátedra, le llega directamente, ella me lo pasa a mí
y yo analizo. Bien, este, vean también que se les está facilitando dentro de la orientación un documento, un manualito que le da el paso a paso así, no hay cómo perderse, para crear un recurso de revocatoria y también un video tutorial igualmente para de cómo crear un recurso de revocatoria. ¿Ok? Bueno, volvemos al reglamento general estudiantil. Lo que yo les decía que tengan siempre a mano. Biblia de usted como estudiante en todos los años que esté en la universidad. En el artículo 61 dice que el personal docente cuenta con 15 días naturales a partir del momento en que eh, el estudiantado, perdón, cuenta con 15 días naturales a partir del momento en el que se le sube la nota para hacer la apelación. Muchas de las veces a mí me ha llegado un mes después que me están apelando una nota. Ya no hay nada que hacer. Y tal vez yo por error humano me confundí, por error humano también se dio pues sí una afectación al estudiante, pero un mes después ya no hay nada que hacer. Entonces tengamos cuidado. Muy bien. Seguimos. Acá está el artículo del Reglamento General Estudiantil que habla del tema. Aquí encontramos algunas recomendaciones para que usted pues pase por una agradable experiencia dentro de la asignatura y en anexos usted va a encontrar el machote de la portada. Entonces, así debe de ir, así tal cual la ve. Este machote de portada, inclusive, no está colocado de toda esta manera, de forma antojadiza. Ese es el machote de portada que establece el estilo APA séptima edición. Van a encontrar cómo ingresar al campus virtual. Muchas de las veces pues no sabemos cómo hacerlo desde nuestro teléfono, desde la computadora. Y van a encontrar lo que la biblioteca les ofrece. Ahora bien, quisiera saber si tienes alguna duda, porque eres la única persona que está dentro de la tutoría. No, profe. ¿Lo tienes claro? Sí, Excelente. está clarito. Bueno, vamos a entrar ahora a la tarea. Un segundito, por favor. Se me secó un montón la garganta. Muy bien, vamos con la tarea. Un momento para cerrar por aquí, porque si tengo muchas cosas abiertas, después me pierdo. Ok. Acá. Muy bien. A ver, eh, desde la tarea, vean que tienen que generar una línea de tiempo y preguntas de análisis. Entonces no es solo la línea del tiempo. Algo importante es que estas preguntas de análisis, con estas preguntas de análisis lo que se espera es que la persona
estudiante realmente exprese su pensar, su sentir, su opinión, eh, y de verdad que se está haciendo muy cautelosos, muy cautelosas con el uso de herramientas de inteligencia artificial. O sea, sabemos que en este momento pues es el pan nuestro de cada día. Sabemos que son sumamente utilizadas por el estudiantado. Yo creo que son grandes recursos. Yo no satanizo la inteligencia artificial, me parece que son grandes recursos, pero bien utilizados. Y eh, tengamos mucho cuidado con el uso de estas herramientas porque sí se están llevando a cabo controles dentro de la universidad con el uso de estas herramientas, porque si quisiéramos que una tarea fuera llevada a cabo a través de estas herramientas, pues vendrían las instrucciones. Pero si no están las instrucciones, lo que se espera es que sea eh, generación propia del o de la estudiante. Bueno, tenemos acá entonces los recursos obligatorios por leer, que en este caso es una lectura en inglés y eh, el capítulo 1 de la, de la unidad didáctica. Tienen que generar una justificación. Está clarito que es mínimo de una página. Y vean, es importante, como yo les decía al puro principio, es importante leer entre líneas, ¿okay? Leer con lupa. Cuando yo llego y les pongo, redacte una justificación, mínimo una página. Entonces vienen y me preguntan, profesora, ¿la justificación puede tener página y media? Honestamente, la respuesta está más que dada en la redacción de la consigna. Si yo estoy diciendo mínimo una página, pues sí puede tener página y media. ¿Mm? Igual si me preguntan, profesora, ¿la justificación puede tener media página? No, porque tiene que ser mínimo una página. Esas son las cosas que el estudiantado no lee. Eh, Vean que una justificación, tengamos bien clarito, una justificación no es una descripción de la tarea, no es la descripción de qué se trata la tarea, no. Una justificación es un escrito en el que se convenza realmente a la persona lectora de ese trabajo de la importancia de esa temática, de la necesidad realmente de abordarla. Vean que esa justificación debe girar alrededor de la evolución de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos culturales como derechos humanos. Entonces yo tengo que redactar de tal manera que si yo soy una persona cualquiera fuera de todo esto y a mí me llega ese trabajo suyo a mis manos y yo leo la justificación, que yo pueda decir, wow, qué interesante, y me enganche y haga que yo lea todo el trabajo, porque me resultó interesantísimo, porque lo vi realmente como un tema necesario de abordar. Eso es una justificación. Entonces, vea que ahí lo describe que debe de convencer a la persona
lectora, que es necesario abordar esa temática y que le va a aportar a la realidad. Debe sustentarse con citas bibliográficas. Vamos ahora en la elaboración de la línea del tiempo. Aquí inclusive les agrego un paso a paso. ¿Cómo? Lean y extraigan ideas principales de las lecturas y de esas ideas van a sacar hechos históricos de estas fechas o de estos periodos de tiempo. Siglo XVII, primera generación, segunda generación y tercera generación. Bien. Vean que ahí lo digo, que la orientación académica hay una sección titulada Guía para la relación de la línea del tiempo, entonces ahí pueden guiarse. ¿Cómo hacer esa línea del tiempo? Aclaro que la línea del tiempo no lleva citas bibliográficas, más sí la referencia bibliográfica, ¿verdad? Al final, o las referencias. Luego tenemos el desarrollo analítico, o sea, las preguntas de análisis que llevan un mínimo de 2 páginas, pensando en una página por pregunta. Consideran que ha habido un cambio en las condiciones sociales y culturales que influyen en la facilidad para ejercer esos derechos en la actualidad. ¿Y cuáles consideran ustedes que son las razones que favorecen el ejercicio de los derechos de las mujeres? Tienen que redactar también las conclusiones de un mínimo de 1 página y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Las conclusiones de un trabajo universitario. No son conclusiones de poner la temática, me gustó mucho y me enseñó mucho y aprendí mucho. No, o sea, no es eso, ¿ok? Sino es un verdadero análisis de la temática y de lo que la temática logró plasmar ahí, o el trabajo logró plasmar ahí. Y las referencias bibliográficas, entre las indicaciones generales, acá está cómo debe de entregarse súper, hiper, recontra claro. Aquí está la portada, está la justificación. Vean que a la línea del tiempo eh, no le pongo cantidad, ¿verdad? La primera pregunta de análisis, la segunda pregunta de análisis, conclusiones y la referencia. ¿Mm? Este, Acá están generalidades. Esto es importante que la tarea sea entregada en formato de PDF en la sección tal y la matriz. ¿Cómo va a ser evaluada la tarea? Preguntas de la eh, consigna, de las instrucciones de la primera tarea. Profe, yo lo veo muy claro todo. ¿Qué he dicho? Eso fue lo que traté, en realidad, porque a veces una da la asignatura, pero no necesariamente es quien montó la asignatura. Eh, pero en este caso yo monté la asignatura y me está tocando impartirla a este grupo, porque hay muchos grupos más. Muy bien, no sé si te interesa, si quieres que podamos abordar un poquito eh, lo que es contenido teórico propiamente de, de, de de, pensemos que de este primer capítulo, pero no solo de este primer capítulo, sino eh, de esa aclaración de conceptos que nos puede facilitar
nos puede facilitar todo el desarrollo de las tareas y de la asignatura, este, que se nos vaya como más rodado el asunto. Pero me dices si lo hacemos o si no lo hacemos, es cosa tuya. Yo veo que son temas muy enriquecedores, digamos, porque volvemos como a los inicios de cuando la mujer no podía ni tan siquiera votar, ¿verdad? Ujú. Cómo se fueron dando las cosas, los derechos para las mujeres, cómo se fueron logrando, las luchas que ellas tuvieron que hacer como mujeres y que aún de hoy en día todavía se siguen dando, ¿verdad? Así es, Ujú. exactamente. Entonces, son temas, digamos, que uno aborda y que uno se va dando cuenta con el trayecto del tiempo, cómo la mujer ha ido evolucionando, cómo, Ujú, por ejemplo, los aborígenes, cómo han ujú. logrado muchas cosas eh, con las luchas que ellos han hecho, peleando los derechos de ellos, ¿verdad? Claro, claro. Porque a ellos los han aislado, digamos, de muchos privilegios que ellos tienen o que tenían, ¿verdad? Ujú. Porque ella y el hecho que ellos han tenido más bien que emigrar a otros sectores de, del Valle Central para las montañas, ya eso es como haber perdido un derecho. Ajá, Que ajá, em, son nuestros ancestros, ¿verdad? así es. Y Exactamente. ujú, entonces, digamos, son temas de que uno pues sí lo sabe, pero no en trasfondo de tantas cosas, de tantas necesidades que ellos han pasado y que ellos han sufrido y que también las familias de nosotros, porque por ejemplo, hasta hace mucho tiempo es que nosotros podíamos llevar el apellido del papá, por ejemplo, Ujú, ujú, porque si la mamá no estaba casada con el papá, los hijos no adoptaban ese apellido. Hasta cierto tiempo fue que dijeron, no, aunque no sea un matrimonio, tiene el derecho de llevar el apellido del padre, ¿verdad? Entonces son luchas y son protestas y ha habido de todo que nos ha servido para comprender como personas, como seres humanos, como mujeres, todo lo que ha trascendido con el tiempo, digamos. Ujú. sí, exactamente, y todo lo que ha conllevado. Es importantísimo entender, y me gustaría que pudiéramos conversar un poquitito sobre eso, entender o por qué han sido necesarias esas luchas, o sea, por qué hemos tenido que llegar a eso. Y desde, eh, desde el patriarcado y el patriarcado que ha conllevado el género y el género pues que ha llevado al depósito de el dominio o el poder dominante a un grupo de la sociedad, que en este caso sería al hombre. ¿Te queda claro qué es género? Si quiere me lo explica un poquito, como para ver si Ok, está bien. ok. Porque si no, pues no hay ningún problema. Aquí vamos a irlo viendo. Bien, el género, este, se diferencia de la palabra género se diferencia de la palabra sexo. Muchas veces utilizamos estas dos palabras de manera indiscriminada y a veces queremos referirnos al género y decimos el sexo, o a veces queremos referirnos al sexo y nos referimos al género, pero no son lo mismo. Entonces, cuando hablamos de sexo, hablamos de los rasgos biológicos con los que nacemos. Bien,
Entonces, cuando hablamos de un sexo mujer, vamos a hablar de que nacemos con vagina, con vulva, con ovarios, útero. Cuando hablamos de un sexo hombre, vamos a hablar de pene, próstata, testículos. Entonces, o una población bastante pequeña, en porcentaje mínima, que es estas personas que nacen con los dos sexos. Entonces nacen con vagina y nacen con pene al mismo tiempo. Este, pero eh, recordemos, sexo es hombre-mujer. Género no es hombre-mujer, es sexo. El género es, viene a ser esas características y condiciones que la sociedad y la cultura han establecido como formas de comportamiento para los hombres y para las mujeres. Entonces, eh, en género vamos a hablar de masculino y femenino. Se espera que el hombre, o sea, el sexo hombre, tenga se rija bajo los parámetros del género masculino. Se espera que el sexo mujer se rija bajo los parámetros del género femenino. Bien, ¿me di a entender? Sí, profe, era más o menos, sí, sí, no estaba tan equivocada. Género es hombre, mujer. No, No, no. Ok, vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo por aquí. Dame un yo creo que segundo. ya. Género masculino o femenino. Ajá. Sexo, hombre o mujer. Ujú, Ya, sí, 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 es que. ¿ves? Y el género es el que viene a mandar, porque es un mandato. El género es el que viene a mandar cómo deben de dirigirse, de comportarse las personas. Entonces el género es el que viene a hablar y a decir, ustedes deben de comportarse como hombres de la siguiente manera. Y voy a pasarte por acá una, dame un segundo, porfa. Voy a pasarte por aquí una presentacioncita para que nos quede más claro. Un segundo. Vamos a ver por acá. Eh, ujú, ok, vamos a ver para que nos quede todavía más clarito. Voy a, es que esta presentación era de, bien. Eh, voy a dar por
Esta es la ideología. Entonces, mira, la, el género viene a ser una construcción social, ¿ok? El sexo no, el sexo es biológico. El género es el que hace referencia a lo masculino y a lo femenino. Entonces, es ese conjunto de ideas, de creencias, de roles, de comportamientos, tanto a hombres como a mujeres, que, este, que, les, que les mandan a, a comportarse y a dirigirse de esa manera. Entonces, eh, este, desde, ojo, vea qué interesante, desde que el chico o la chica está en la panza, ¿no? Desde que está en la panza, ya estamos estableciéndole mandatos sobre ese género. ¿Y por qué ya estamos estableciéndole mandatos sobre ese género? Porque resulta ser que vamos a tener una mujer. ¿M? Ya se sabe que por sexo va a ser una mujer, porque eso fue lo que arrojó los ultrasonidos. Entonces, imagínate cómo desde, no han ni nacido, no han ni nacido y ya le estamos diciendo cómo va a tener que comportarse en la sociedad. Porque a la hora en que llevamos a cabo el té de canastilla famoso, que siempre hacemos, desde ahí ya le vamos regalando eh, pijamitas con muñequitas, ya le vamos regalando, desde inclusive el establecimiento de los colores, porque ¿qué refleja el rosado? ¿Qué te refleja a vos el color rosado? ¿Qué sentís? Y lo femenino, digamos, lo Lo, dulzura, ternura. dulzura, ternura, pero le estamos inculcando algo como que no existe, Ujú. Pero pero le es voy como a... en nuestra cultura. Es en Exacto. nuestra cultura porque en otros países más bien se cree o se dice o tienen Ujú. creencias de que más bien el color rosado es masculino. Entonces, es nuestra Sí, cultura. es que es, claro, es cultural. Claro que es cultural. Vamos a entender más todavía de dónde viene esto. Nos vamos a devolver todavía más. Yo te voy a pasar unas imágenes y usted nada más me va a decir qué le evoca, qué sabe de esa imagen. Esta imagen, Sí, la imagen de Cristo. la imagen de Cristo. Lo crearon hombre. No, no, la imagen de Cristo. O sea, Sí. yo veo esa imagen, cualquier persona, sea cristiana o no cristiana, no vamos a entrar en cuestión religiosa, no. Lo único que me interesa es la imagen. Cualquier persona, sea cristiana o no cristiana, ve esa imagen y dice, ¿es Cristo? ¿Mm? Ya, es Cristo, ¿verdad? Eh, yo no voy a decir, es eh, Cristóbal Colón, ¿no? Inmediatamente ya desde una cuestión completa y totalmente asumida, metida, es eso. Pero Yo yo digo, paso, dime, perdón, profe, pero yo digo, ¿por qué dibujan un Cristo ojos verdes, sí, macho, sí, sí, barba, bonito? ¿Y ujú, por qué ujú. no uno moreno? Sí, ¿Verdad? sí, claro, por supuesto. Volvemos a lo mismo porque hay una condición dentro de la
en este caso el cristianismo. Pero a mí lo que me interesa en este momento nada más es saber, esta imagen que te Ahí evoca, asemejan a la Virgen María. ok. ¿Eso qué significa? Eso se llama ideología. Eso se llama ideología. ¿Qué es la ideología? La ideología es una serie de ideas. El cristianismo es una ideología. Y si te das cuenta, la ideología es una serie de ideas que se nos vienen y se nos introyectan en nuestro ser de extremo a extremo, de tal manera que nadie tiene ni que explicarme. Yo solo veo la imagen y ya me lo evoca. La ideología es una serie de ideas que van a venir a, a orientar esa interpretación de mundo y que son ideas que vamos a venir a creer como verdaderas. La ideología entra a todas nuestras entrañas, ¿ya? Son ampliamente compartidas por un grupo de una sociedad y en un momento histórico X. Entonces, si esto es la ideología, y por aquí vamos a encontrar que en la ideología trasciende la conciencia, o sea, la gente lo vive, pero lo vive sin notarlo ya. Lo vive porque sí, porque así es, porque está dado como verdadero. ¿Mm? Está dado como como que es. Las ideologías dominantes apoyan los intereses de un grupo dominante. Pues viene a ser que el patriarcado es una ideología. Entonces, si el patriarcado es una ideología, el origen del patriarcado no se tiene claro dentro de la historia, porque tiene muchas aristas. Por ejemplo, en la prehistoria, este, quien salía a cazar, los mastodontes y estas, eran los hombres. Entonces, cuando el hombre regresaba a su casa, quien comía de primero y quien comía mejor era él, porque él era quien iba a salir a cazar lo que van a comer el resto de la familia. Ya ahí hay una condición de depósito de ese dominio a un grupo de personas en la sociedad. Cuando hablamos de la época romana, en la época romana, el, 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 el poder era depositado al pater y el pater era el padre y el padre era el hombre. Entonces, viene y empieza a generarse esa ideología patriarcal. Y como ya logramos ver que es una ideología y que viene y que entra en nuestras entrañas y que viene y que trasciende la conciencia y que viene y que va a estar presente en cada uno de nuestras acciones, que es transmitida por la familia, la iglesia, la escuela, ahora la tecnología, ya teniendo claro que es una ideología y teniendo claro que es la ideología
patriarcal. Entonces, esta ideología patriarcal viene a legitimar el poder de un grupo social dominante. ¿Quién? El hombre, a través del poder del padre. Eh, este, vean que esta ideología viene y se interioriza a través de la socialización, pero a través de la socialización y con ayuda de la cultura. Escuela, familia, iglesia, tecnología hoy. Entonces, la ideología patriarcal tiene la necesidad de venir a establecer el género. Tiene esa necesidad. Entonces, la ideología patriarcal viene y dice, no, tenemos definitivamente que establecer una diferencia entre hombres y mujeres, porque ellas no pueden ser igual a nosotros, porque ellas eh, no, no se encuentran dentro del grupo dominante. Por tanto, vamos a establecer un género masculino, un género femenino y vamos a dar características a cada uno de los dos géneros. Entonces, vienen y se establecen las características. ¿Cuáles características? Roles, por ejemplo. Roles de género masculino, roles de género femenino. ¿Qué son los roles? Los roles son los deberes. ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuál es el deber principal dentro del género masculino? El deber principal dentro del género masculino es ser proveedor. El deber principal dentro del género femenino es ser mamá. Entonces, la maternidad es una imposición del género. Por eso es que cuando una mujer decide, así por propia convicción y decisión, no ser mamá, la sociedad la manda al paredón y la lapida. Y cuando una mujer no es mamá, porque por condiciones biológicas no puede ser mamá, la sociedad le tiene mucha lástima. Pobrecita, no pudo ser mamá. Pero eso es porque es un rol de género establecido. Esta parte de las aprobaciones y las prohibiciones entre los roles de género, nosotras tenemos dentro de nuestras prohibiciones ir a bares, salir solas, salir de noche. El hombre, dentro de sus aprobaciones, tiene ir a bares, salir solo, salir de noche. ¿Mm? Entonces, este, eh, cuando te sales de ese canasto, eres sumamente tachada o tachado por la sociedad, porque la expectativa es que usted se mantenga dentro de ese canasto. Eh,
vea que estamos hablando de expectativas acerca de esos comportamientos sociales apropiados, o sea, lo que se salga de ahí es inapropiado. Entonces, por eso es que muchas de las veces se oye decir, por ejemplo, una muchacha, una mujer X, qué sé yo, andaba tomándose cualquier cosa en la noche, fue violada y los comentarios sociales son, nadie la tiene andando en la calle, nadie la tiene andando en un bar, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, eh, aparte de haber sido víctima de una agresión sexual, es víctima de la sociedad porque no cumplió con la expectativa que la sociedad tiene de ese comportamiento de la mujer? La mujer es para el ámbito privado. ¿Qué significa el ámbito privado? La casa. El hombre es para el ámbito público. ¿Qué significa el ámbito público? La calle. Y cuando el chiquito cumple añitos y le hacemos ahí una fiestecita de cumpleaños, ¿qué le regalamos? Le regalamos una bola. ¿A dónde se juega esa bola? En la calle. Le regalamos carritos. ¿A dónde se juegan esos carritos? En la calle. ¿A dónde andan los carros? En las calles. Pero si la chiquita cumple años, ¿qué le regalamos? Un juego de trastecitos, una muñeca o un jueguito de estos de escobita y palo piso. La casa. Entonces, estos roles de género son sumamente fregados para hombres y para mujeres. Los estereotipos. Los estereotipos son las actividades o los roles o los rasgos con los que o que se esperan de una mujer y que se esperan de un hombre. De los hombres, ¿qué estereotipo se espera de un hombre? Veamos qué interesante. ¿Mm? Los estereotipos que se esperan de un hombre son que tienen necesidad de ser demostrativos. Por eso cuando usted ve en la calle, oye aquel carro, boom, 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 o aquella moto, ¿verdad? Demostrativa. Y necesitan testigos de su hombría. Dentro de esos estereotipos deben de ser realizadores de hazañas, ¿ok? Realizadores de conquistas, hazañas. Tienen una dependencia, pero tienen una dependencia a que las demás personas les validen sus características para poder ejercer poder. ¿Mm? El poder ha sido depositado al hombre por toda esta historia patriarcal que te vengo contando. Entonces, ese poder le da a creer que todo lo que desee lo puede tener y lo que deseo simplemente lo cojo. De ahí es de donde surge la violencia de género. De ahí. Este es, es, eh, es ese poder que le hace pensar que
usted como mujer, que una como mujer no puede pensar, no puede decidir, ¿ok? Eh, la complicidad es otra de las características importantísimas. Vea, a nosotras las mujeres nos construyen para serrucharnos el piso. A los hombres se les construye para la complicidad. Y te voy a poner ahí un ejemplo. Pensemos que tenemos dos parejas. Pensemos que Mario y Ana son una pareja. Y pensemos que Juan y María son otra pareja. Resulta ser que, y las dos parejas son muy amigas. Resulta ser que Mario comienza a tener una relación extramatrimonial. Entonces Mario le cuenta a Juan y le dice, uy, mae, vieras, de no es que estoy saliendo con fulana y la verdad me hace sentir muy bien y estoy muy contento, me gusta. Y Juan se vuelve y le dice, Mario, mira, ten cuidado, o sea, mira, es que puedes traerte al suelo pues tu relación, tu matrimonio. Sí, sí, yo te entiendo. Resulta que Ana empieza a notar cambios en Mario. Empieza a notar que llega más tarde, empieza a notar que sale fines de semana. Y entonces Ana va y le comenta a, a María, que es la esposa de Juan, y le dice, María, vieras que yo siento que Mario está tal y tal y tal cosa. María se va y le comenta a Juan y le dice, Juan, vieras que a mí se me hace que Mario anda de mal portado porque Ana le está notando tales y tales y tales comportamientos y Ana me lo comentó y me dijo, está ahí pues toda triste y todo. No creas que a Juan se le va a salir nada. Juan le va a decir, ¿vos crees? ¿Crees que eso sea cierto? Uy, este, qué confisgado este Mario, ¿ah? Pero a la vuelta de la esquina, Juan se va a ir donde Mario y le va a decir, Mario, tenga cuidado, mire que ya le está poniendo la perseguidora y ya Ana está notando. Mae, tenga cuidado con lo que estás haciendo porque María me contó que Ana le contó esto y esto y esto y esto y se van a tapar con la misma cobija. Inclusive si María le pregunta a Juan, Juan, ¿vos no sabes algo? Mario no te ha comentado nada. No, yo no sé nada. No, no, a mí no me ha comentado nada. Porque los hombres están construidos desde complicidad. En cambio, nosotras las mujeres, por ejemplo, cuando estamos en una fiesta, vos ves a los hombres por allá hablando del partido de fútbol y hablando del trabajo, y nosotras estamos comiéndonos a todas las que entran a la fiesta. ¿Viste cómo vino Ana? ¡Ay, qué vestido más feo! ¿Viste a María? ¿Cómo se ha engordado? ¿Viste a Juana? ¿Cómo está delgada? Así somos construidas. Y la identidad sexual, la identidad sexual tiene que ver con que esas habilidades de conquista que le depositamos a los hombres. ¿Mm? Muchas de las veces, por venir de la ideología patriarcal, de verdad que no nos damos ni cuenta de cuándo lo hacemos. Mire, nosotras podemos tener un chiquito que está en kinder o que está en primer grado. Y que llegamos muchas veces y le preguntamos, contame, ¿cuántas noviecillas tenés? ¿Cuántas noviecitas tenés? ¿Por qué esa pregunta les está reforzando la conquista, que es parte del género masculino. Eso es lo que les está reforzando. ¿Esa pregunta se la hacemos a la niña? Yo creo que no. Y si se la hacemos y la niña dice que tiene 3 noviecitos, nos puede dar un infarto, ¿verdad? En cambio, con él no. Con él, guau, qué galán.
lo inculcamos porque trasciende todas nuestras entrañas. Nosotras las mujeres, ¿qué se espera? Que seamos para otras personas, o sea, somos las cuidadoras de los hijos, las hijas, somos las cuidadoras de mamá y papá, cuando ya son personas adultas mayores, estamos para otras personas. De nosotras se espera vulnerabilidad, debilidad, sometimiento, eh, de nosotras se espera docilidad. Vea cómo lo vivimos transmitiendo. Desde lo material y lo simbólico lo transmitimos a cada rato. Usted va a una tienda y encuentra esto. Y desde lo simbólico, ahí va, pum, en la conciencia. Ya después queda en el inconsciente y sale de la manera más fluida y natural posible. Aquí usted llega a esta sección y encuentra donde se modela el mundo real. Casitas, muñequitas, belleza, o sea, sets de belleza simbólicas, etcétera, y todo eso. Bien, un segundo nada más. Pasamos a la sección de los niños y esa es la sección de niños que vamos a llegar a encontrar. Entonces, ¿qué vemos? Transformes y que reflejan fuerza, habilidades, ¿m? Capacidad. Y seguimos transmitiendo los mandatos de cada uno de los géneros. Todo esto son simbolismos en la publicidad. Todo esto son simbolismos en la publicidad. Me gustaría escuchar si lo habías visto desde esta manera en que te lo presenté, inclusive de una forma mucho más histórica, desde dónde sale, como una ideología patriarcal, etcétera. Eh, pues tan detallado, pues no, pero sí ya me había formado un poco en gestión sociocultural, Ujú, que lo había dado la UNED y la UCR. ujú, Entonces sí veí un poquito sobre eso, ok, sobre lo que es la patriarcad, pero sí, muy interesante ya de la forma que usted lo hizo, digamos, ya está un chiquito de 7 años lo entiende. ujú. Sí, 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 pero sí, es. profe, yo me pongo a ver de que tal vez se monta a alguien a un avión y es una mujer la que lleva el avión, quizás el Ujú, media gente que se va a montar en ese avión le hacen un comentario porque es una mujer la que va a manejar el avión exacto, o si es una mujer que maneja un tráiler, ¿verdad? Lo exactamente. vivimos hasta en las calles cuando nosotros manejamos, Ujú, porque uno va manejando y depende, le gritan cosas. ujú. Ah, pero si Y es un tenía hombre, que ser una no. mujer. Y tenía que ser una mujer. Y vea Y cómo estacionó, mujer al volante, peligro constante. ¿sí? Pero yo me pongo a ver, los accidentes, el 80% son de varones. Exactamente. Ajá, la mujer es más cuidadosa en ese Ujú, sentido. ujú. Entonces, Y eso es por la necesidad demostrativa del hombre. eso es por la necesidad demostrativa, para que lo vean, ahí va, o vea cómo va, o vea qué bien maneja, pero al final, Exactamente. sí, Es vale que hoy no eso. hay hombres, pero Ajá. No, no, y aunque hubiese, pues es que tenemos que hablar la realidad, ¿no? Es así, es una necesidad demostrativa. El género castra a, yo digo que castra a ambos lados, es triste porque
al hombre, desde su paternidad, le castra muchísimo. Nosotras las mujeres también fuimos construidas desde una sociedad patriarcal, también fuimos construidas del género eh, masculino, femenino, y lo reproducimos nosotras también. Entonces, muchas de las veces, si tenemos un hijo, una hija chiquito, eh, y papá le va a cambiar, nosotras llegamos y le decimos, no, 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 démelo, démelo, mejor lo cambio yo, porque es capaz que usted le termina poniéndose pañal en la cabeza Ujú. y le castramos Le castramos. su posibilidad. Sí. Este, eh, igual, qué sé yo, si yo necesito salir y yo, entonces, ¿y a quién le dejo a bebé? Pero déjeselo al papá, no, hombre, Dios libre. Sí. Jamás, con el papá es capaz que regreso y está ahí metido en la lavadora el bebé. Yo a mi Entonces, marido sí lo dejaba, profe. ajá, ajá, Yo, porque el horario mío era temprano y tuvimos la bebé y yo se lo dejaba para que la cambiara y que le diera comida y todo eso, ¿verdad? exacto, Él hace almuerzo. ajá, Este, tengo un varoncito también que, bueno, ya está en la universidad. Yo soy de Pérez Celedón. ujú, Él se tuvo que ir para San José, pero él allá tiene que hacer sus cosas. ujú, Ya él está en la universidad, ya él tiene que hacer sus cosas. ujú, ¿Me ujú. entiende? Porque yo pienso que mucho también tiene de culpa nosotras las mujeres. Es que, es que ahí es el asunto, ¿verdad? Nos culpabilizamos, no, no nos culpabilicemos. Nosotras también somos producto del patriarcado y lo que Sí. hacemos es reproducirlo. Reproducirlo, sí, porque muchos hogares, uno ve el machismo que se formó hace muchos años. Por ejemplo, el que podía estudiar era el varón, la mujer no. Exacto, exactamente. Entonces, el hombre podía salir a trabajar, la mujer no, quédese con los oficios de la casa, con Ujú. los quehaceres de la casa. Entonces, Y si ya vea, veían y todavía, o sea, todavía, porque todavía todavía. tenemos entonces las dobles y terceras jornadas. Ujú. Porque la mujer, la gente dice, pero es que ya eso ha cambiado, porque ahora la mujer sale a trabajar fuera de la casa, sí, y cuando regresa a la casa, ¿quién hace las cosas? La mujer, sí. Entonces las La mujer cosas le no han toca doble, cambiado, no no han han cambiado. cambiado. O sea, Sí. a veces tendemos realmente a engañarnos y no, no, las cosas no han cambiado. Ahora, eh, de ahí es la gran importancia de entender esto así, de una manera tan clarita, para después, desde esta asignatura propiamente dicha, poder, poder hacer lectura Ujú. del arte de algunas, ¿verdad? De algunas presentaciones artísticas que hacen referencia a estas temáticas y poder entender esa representación artística que está plasmando luchas, que está plasmando situaciones violatorias de derechos, porque si no tenemos claro todo esto que hemos conversado, yo llego y veo una pintura o llego y veo una escultura o llego y la verdad es que no Sí. voy a tener la capacidad de darle la lectura que debería de darle, Ujú. ¿ves? Y de mujeres realmente que valientas, que a través de diferentes mecanismos, pues se han animado a levantar su voz y se han animado a, a decir hasta aquí, a tratar de poner altos Ujú. y a través de ellas es que hoy por hoy gozamos de los derechos que gozamos nosotras y entre ellos el estar aquí conversando porque hasta el estudio, ¿verdad? Hasta el estudio, sí. Ujú. Entonces, por ejemplo, en el material, habla de mujeres sumamente importantes en la historia como Olympe de Gouges. Olympe de Gouges fue una francesa
en donde después de la Revolución Industrial, donde en Francia se genera la Carta de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, donde la mujer no tiene absolutamente nada que ver, y ella crea la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Presenta la carta y no solo, pues no solo no le reciben, por supuesto, el documento, sino que la mandan a la guillotina y la decapita. Entonces, cuando hacemos análisis de esas historias, es que nos damos cuenta toda la lucha que ha habido y que todavía hay por seguir defendiendo lo que hasta ahora de ella ha sido necesario defender. Em, en, por ejemplo, el feminismo. O sea, la palabra feminismo es un concepto súper mal entendido a nivel social, porque el feminismo no tiene relación con la defensa de los derechos de la mujer. El feminismo, su definición tiene relación con la defensa de los derechos de las personas y en la búsqueda de igualdad de derechos de las personas, no de la mujer. Está súper mal entendido. Claro, cuando llegamos con una posición feminista y su definición tiene que ver con la defensa por la igualdad de los derechos de las personas y los derechos de los hombres están aquí y los de las mujeres están aquí, de ahí por cuáles derechos hay que luchar para que haya igualdad, los de las mujeres. Si fuera al revés, el feminismo lucharía por los derechos de los hombres para que haya igualdad, porque se lucha por los derechos que están por debajo. Eh, y de ahí, súper mal entendido al término. Y cuando vemos las luchas feministas y entonces encontramos gente donde viene y dice, ay, otra vez ustedes las mujeres con esas habladas, las feminazis y todo ese montón de términos peyorativos que encontramos, pero que se habla por hablar porque no se conoce el trasfondo, ni siquiera la definición del término. Profe, ¿y eso será que a nivel mundial o será la cultura como de No, acá de América? no, eso es a nivel mundial. Es a nivel mundial, obviamente con países como los países musulmanes, donde las condiciones de la mujer son cero, no, no, son total y completamente cero. Este, eh, Recordemos que en estos países las mujeres tienen que cargar con sus burkas, que se llaman, o su hijab, o son, todo esto son condiciones discriminatorias. Ahora, derechos humanos, el problema se da en que para poder valer los derechos humanos, la, el país debe de tenerlos contemplados dentro de su legislación. Si el país no los tiene contemplados, ni tampoco son estados parte de la Convención de Derechos Humanos y de todas estas convenciones, entonces, pues no van a ser aplicables en ese país. Y estos son países que no están, no han firmado ser parte de estas convenciones y no han firmado ser estados parte. Entonces, no va a haber vuelta atrás, ¿verdad? Cuando nosotras vemos en estos
países, por ejemplo, el estado de las mujeres es impresionante. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuando leemos, y yo te invito a que ojalá puedas leerlo, un libro como Yo soy Malala, eh, y quién fue Malala, y fue ha sido la persona más joven Premio Nobel de la Paz, este, y, eh, y cómo Malala empezó a luchar por los derechos a la educación de las mujeres en estos ambientes, pues una vez iba en el bus estudiantil, justamente, se subieron los oficiales del ejército y preguntaron quién es Malala. Por eso el libro se llama así, porque ella se pone de pie en el bus y dice, yo soy Malala. Y ahí mismo le volaron plomo. Lo que pasa es que ella, bueno, sobrevive a pesar de que una de las balas entró a la cabeza, se vio re grave. Ahorita ella está en asilo político, en condición de refugio en Francia, y sigue luchando por los derechos de las mujeres a la educación. Eh, ¿Cómo se salvó? No sé, porque de verdad que le eran armas de alto calibre, entonces le volaron la mitad del cerebro. Este, y ella escribe el libro Yo soy Malala. Son realidades sumamente complejas, realmente. Pero bueno, eh, te invito a la próxima tutoría para que podamos seguir conversando de este tema tan apasionante, Gracias, tan profe. interesante. Me parece que se aprende tanto todos los días alrededor de este tema. Y cualquier duda quedó para servirte a través de la plataforma. Muchas gracias. Yo Bueno, creo dime. que ya, ¿verdad? Ujú, Ya con todo lo que me explicó, más que aprendido. qué Ahora dicha. ponerlo en práctica, ¿verdad? Sí, esa es la parte más dura. Ok, perfecto. Bueno, entonces que tengas una linda noche. Igual, profe. Muchas gracias. Bueno.